tardes, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores Televisión. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a conversar sobre el ictus, el famoso infarto cerebral, o como también popularmente se le conoce como derrame cerebral, que lógicamente es una palabra no es la correcta. Vamos a conversar con dos especialistas, un neurólogo, el doctor Luis Miguel Uchuya, neurólogo del Hospital de Angamos, formado en la Universidad de París, que nos va a hablar sobre la clínica y el tratamiento del ictus. Y en la segunda parte, la doctora Mónica Parra Otárola, médico fisiatra de Medicina Física y Rehabilitación, que nos va a hablar sobre la rehabilitación de la persona que ha sufrido un ictus. Nos vemos ahora en Zona Geriátrica. Buenas tardes, amigas y amigos. Un día más en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores. Hoy ya tenemos una tarde muy especial. Vamos a hablar sobre el ictus. En la primera parte vamos a conversar con un neurólogo, el doctor Luis Uchuya, que nos va a hablar sobre la parte clínica, y la segunda parte de la rehabilitación, con una especialista en medicina física y rehabilitación. Presentarles al doctor Luis Uchuya. Él es neurólogo, formado en pregrado en San Marcos, y hizo neurología en la Universidad de París, en Francia. Él es neurólogo del Hospital de Angamos, trabaja en la clínica Montessori y es fundador del Stroke. Encantado, gracias por la invitación. Doctor, díganos, usted es neurólogo, explíquenos al público qué es la neurología y por qué es un neurólogo. Bueno, yo de joven me inclinaba mucho sobre las ciencias ligadas a la metafísica, todo lo que implica el poder de la mente. ¿Y qué parte de la medicina está ligada a eso? La neurología. La neurología se ocupa de todas las enfermedades del sistema nervioso, la estructura del cerebro y la médula espinal, y obviamente tienen patologías ligadas a ello. Creo que me hice neurólogo porque era lo que más sabía hacer. Me gusta, me interesado en la parte anatómica, fisiológica del cerebro. Muy interesante y muy amplio, y creo que ahora cada vez hay más descubrimientos. Habían supuestamente unas áreas mudas que decían, pero ahora que se están descubriendo nuevas funciones. Bueno, el cerebro es como una gran computadora. Tiene una función determinada entre todas las áreas, y conocer realmente es fabuloso. Hoy ya vamos a conversar sobre el stroke o el ictus, pero también tiene otro sinónimo, ¿no? Accidente cerebrovascular, apoplejía. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cómo se puede decirlo? Bueno, stroke en inglés significa golpe o ataque. Ictus también significa golpe o ataque. Y estas enfermedades son justamente producto de un trastorno brusco del flujo de sangre que lleva a ciertas áreas del cerebro. Apoplejía era un término que se usa en algunas zonas del mundo todavía, pero el que se usa actualmente a nivel casi mundial, en la parte hispanohablante y latinohablante, porque en Italia también se dice, esa es la palabra ictus, ¿no? Ictus. Ahora, ¿qué es? Ya usted acaba de decir de que es una obstrucción, una disminución del... Claro, es una suspensión brusca del flujo sanguíneo, deja de funcionar. Y las suspensiones tienen diferentes causas. Puede ser un área que deja de funcionar por una trombosis, se obstruye la arteria que lleva flujo a una zona del cerebro, o un émbolo, o hay otras causas que
podemos distinguir básicamente dos tipos de infartos, porque ese es un análogo, o es un infarto isquémico o es un infarto hemorrágico, grosso modo. 70% de los infartos que vemos de los ictus son de origen isquémico y el 30% son de origen hemorrágico, aproximadamente. ¿Y estos ictus en el mundo y en nuestro país son frecuentes? Bueno, los ictus son la primera causa de invalidez a nivel mundial. Miren qué importante Y es el tema, es la primera causa de invalidez a nivel mundial. Y es la tercera causa de muerte a nivel mundial. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que una persona desarrolle un ictus? Bueno, hay factores de riesgo propios a la persona y hay factores de riesgo adquiridos. Los factores de riesgo propios a la persona pueden ser, por ejemplo, la raza. Sabemos que personas de raza negra tienen predisposición a tener hipertensión arterial, por ejemplo, y podría ser un factor de riesgo mayor. Sabemos que las mujeres tienen una protección por las hormonas femeninas hasta cierta edad. Después de la menopausia tienen un mayor factor de riesgo de hacer infarto cerebral. Los hombres, los varones más jóvenes, 40, 50 años, también tienen un factor de riesgo mayor que las mujeres que están protegidas por las hormonas femeninas. Esos son los factores de riesgo propios que no se pueden modificar y hay factores de riesgo modificables. ¿Cuál es el primero? La hipertensión arterial, la famosa enfermedad silenciosa. Mucha gente no sabe que tiene hipertensión, una crisis de hipertensión y que se traduce en una lesión cerebral con un infarto cerebral. Diabetes es la segunda causa. Obviamente todo lo que es ligado a un trastorno lipídico, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, y hay otros factores de riesgo como son por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, o en mujeres el hecho de que sean fumadoras. El tabaco es un gran factor de riesgo para tener infartos cerebrales y encima usen hormonas anticonceptivas. Miren qué importante, hay factores de riesgo modificables y unos que no son modificables con los que nacemos. Pero dentro de los factores modificables, el doctor Lucho ya nos ha hablado de la hipertensión, la diabetes, del colesterol, la vida sedentaria, la obesidad. Y dígame, ¿y existen factores protectores? O sea, de promover algún tipo de actividad para evitar los ictus. Bueno, de hecho que hay que controlar los factores de riesgo. Y lo otro es llevar una vida saludable. O sea, se recomienda hacer una actividad física por lo menos 30 minutos al día y tratar de llevar una alimentación más o menos correcta que permita hacer una protección de las arterias, ¿no? Sabemos que el colesterol, los triglicéridos, la arteriosclerosis a la larga van dañando las arterias, la misma hipertensión, y eso implica que se agreguen trombos, plaquetas y obstruyan la luz de las arterias, y eso tiene mucho que ver con el colesterol y los triglicéridos. Por lo tanto, una dieta baja en grasas, baja en carbohidratos, mucho más con protección, con alimentación con pescado graso, jurel, anchoveta, bonito, etcétera. Eso ayuda un poco a proteger el endotelio de las paredes de las arterias. Creo que porque estos pescados son ricos en omega 3, ¿no? Claro. Muy bien, entonces, o sea, básicamente o prácticamente son los mismos cuidados para un infarto cardíaco. Bueno, el infarto cerebral forma parte de todas las lesiones aterotrombóticas que pueden haber tanto en el corazón como en miembros inferiores, cuando hay igualmente trastornos circulatorios en miembros inferiores, estamos hablando casi de la misma patología, ¿no? O sea, la persona que hace un infarto cardíaco tiene predisposición a hacer un infarto cerebral o viceversa. Exacto. Muy bien, entonces, miren qué importante entonces. Y más que el tratamiento, creo que es la prevención en estos casos. Prevención, obviamente, evitar todas las cosas que favorecen, tabaco, el consumo de licor. Hay gente que tiene factores de riesgo, presión, diabetes y encima es un fumador crónico o un alcoholismo crónico, son factores que se van sumando. Y si encima de ello
lleva una vida sedentaria o se alimenta de comida chatarra, donde vemos que hay una alimentación que es nociva. Entonces todos esos factores de riesgo se van sumando y conforme van pasando los años, la edad también juega un factor, porque las arterias se van envejeciendo, tienen elasticidad y son factores predisponentes a que en su trayecto se acumulen placas de grasa, ¿no?, de trombos que favorezcan los ictus. Hablando de alcoholismo como un factor de riesgo que usted bien ha mencionado, ¿qué tan cierto es de que una copa de vino ayudar? ¿Es cierto, se recomienda o es un tabú? Bueno, ¿O un mito? yo pienso que es más un mito, porque los que hicieron los estudios para esta, digamos, difusión de los vinos eran justamente los productores de vino. Ah, qué interesante. Entonces lo más práctico es tomar un buen jugo de uva que tiene los mismos factores protectores que el vino. Perfecto, miren. Ahora, en todo caso, mucha gente dice, bueno, tomo mi vino, pero se daña el hígado. Y al dañarse el hígado por consumo también igualmente es otro factor de riesgo más, un factor de coagulación que afecta. Hay infartos que son debidos a factores de coagulación también. En los medios televisivos, en televisión, o sea, en el público general, hay publicidad y se recomienda la aspirina para prevenir precisamente los infartos cardíacos y los infartos cerebrales. ¿Qué tan cierto es el consumo de aspirina? O en todo caso tiene que ser el médico quien lo... Bueno, de hecho que uno de los primeros medicamentos cuando una persona ha tenido un infarto cerebral y uno hace prevención secundaria es usar antiagregantes plaquetarios. La aspirina es un antiagregante plaquetario. En realidad el ácido acetilsalicílico, porque la aspirina es una marca de un laboratorio y que se ha hecho común, es igual como antes usamos la Gillette para máquinas de afeitar, pero es una marca. Entonces el ácido acetilsalicílico se recomienda, pero se recomienda bajo una revisión médica, porque uno puede tener sin saber factores de coagulación anormales. Puede favorecer algún desequilibrio en la coagulación tomando una evaluación médica. Pero para que el público nos entienda, un antiagregante plaquetario es una sustancia que va a diluir la sangre. Bueno, en realidad no se diluye nada. Lo que hacemos es darle un medicamento que evita que las plaquetas que están en nuestro cuerpo se peguen a las arterias y se adocen y disminuye el calibre por donde pasa el flujo. Que se llama... Claro, entonces se llaman antiagregantes porque bloquean la agregación de estas plaquetas sobre el calibre de las arterias. Muy bien, vamos a... Si hablamos de antihemorrágicos, sería la warfarina, que son anticoagulantes, que es otro mecanismo que damos en los pacientes, y eso me olvidaba decirlo, que tienen factores de riesgo cardíaco, ¿no? Las fibrilaciones auriculares, las arritmias, también es un gran factor de riesgo para tener infartos cerebrales. Vamos a tener un primer corte en el programa Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, y volvemos con el neurólogo Luis Uchuya hablando sobre los ictus. Volvemos. Continuamos con Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión, con el neurólogo, el doctor Luis Uchuya, quien nos está conversando sobre los ictus, los infartos cerebrales. Doctor, ¿cómo una persona puede sentir cuáles son los primeros síntomas y signos del ictus? Bueno, justamente como fundador del grupo Stroke, la idea era difundir y que la gente conozca cuáles son esos síntomas que pueden pensar en tener un ictus. Justamente
a fines del mes de octubre, el 27 de octubre, se celebra a nivel mundial la campaña contra el ictus. Y en el Perú somos varios varias personas, médicos pertenecientes a este grupo, tratando de difundir justamente los que le voy a explicar, que habría que tener en cuenta. Básicamente hay que tener unos 5 síntomas. El primero es que súbitamente una persona pierde fuerza de un brazo, de una pierna, no puede caminar, o que súbitamente tiene una pérdida de un ojo, el campo visual de un ojo, porque el ojo también es parte del cerebro, deja de funcionar abruptamente, eso también es una alerta, o que súbitamente deje de poder expresarse, comienza a hablar de manera desordenada, la familia dice, uy, se volvió loco, está hablando de incoherencias, si no es eso, eso se llama disartria o afasia por el hecho de que no puede expresarse como se debe. Él en su mente tiene las palabras que quiere decir, pero no las puede evocar. Y otro síntoma es el hecho que uno pueda tener una pérdida de la sensibilidad proporcional de la mitad de su cuerpo, o rostro, brazo y pierna. Tan igual como la parte motora, cuando hay una hemiplegia, también hay en la parte sensitiva. Entonces, o un dolor de cabeza para una persona que no está acostumbrada, que nunca ha tenido dolor de cabeza, sobre todo en gente joven, un dolor de cabeza abrupto que puede ser compatible pues, con una ruptura de aneurisma o de una malformación arteriovenosa, que son los infartos hemorrágicos que se presentan generalmente en gente joven, ¿no? Hasta los 30 años, etc. ¿Y qué debe hacer una persona que siente estas molestias? Lo que usted ha dicho, problemas motores de la mano, pérdida de fuerza, problemas de visión, problemas del habla, problemas del cuerpo paralizado. ¿Qué debe hacer la persona en estos momentos? Bueno, la persona debe dirigirse inmediatamente a ver un consultorio médico, a ver a su médico de familia o ir al hospital, porque esto es una alerta o una emergencia. Ahí nosotros tenemos un tiempo que se llama periodo ventana, en los cuales podemos ayudar al paciente que el infarto, que quizás está aún limitado, no se constituya, no se difunda, no se expanda. Y en ese periodo de ventana son 4 horas. O sea, el paciente tiene que ir lo más pronto posible al hospital o a donde se trate para poderlo ayudar inmediatamente. ¿Qué hacemos nosotros? Tratar de estabilizarlo con los factores de riesgo. De repente encontramos que es hipertenso, de repente encontramos que tiene una glucosa alta, de repente encontramos que tiene un trastorno cardíaco. Muchas personas no saben que tienen una arritmia cardíaca y se descubre en el momento de la emergencia. Entonces, en ese tiempo lo que hacemos es cuidar los factores de riesgo, estabilizar a la persona, pero si el infarto se produce y la persona no asiste porque dice, ya va a pasar, iré mañana, iré en unos días, se constituye el infarto y la lesión ya se vuelve irreversible. O sea, infarto, ¿qué quiere decir? Una zona del cerebro se murió, ya deja de funcionar, y eso es lo que tratamos de hacer, limitar al máximo el daño, que sea un daño circunscrito, de manera que las neuronas de la periferia no sean afectadas, y más bien sirvan a futuro, ayudar a restablecer más pronto a la persona. Ahora, hay infartos que se constituyen, que quiere decir que la persona quedó hemipléjica, pero hay infartos que se llaman accidentes isquémicos transitorios, AIT, que son como una alerta. Hay algo que va a pasar, estos eventos duran 1 hora, minutos, máximo 24 horas, y revierten y regresionan y se vuelve la persona a su estado anterior. O sea, pero esos son alertas. El AIT o TIA también le dicen. Claro, pero TIA es en inglés y yo no llamo a mi familia para que el AIT, usted bien nos ha dicho que es transitorio, es decir, tiene las mismas molestias, exacto, pero que se resuelve
¿Hasta cuánto tiempo podemos considerarlo un AIT? Bueno, hasta 24 horas. Hasta 24 horas. O sea, si la persona vuelve a su estado normal, a su estado basal, se ha hablado de un AIT. Así es. Ahora, los hospitales, no todos los hospitales, y mucho menos no todas las emergencias tienen neurólogos. Así es. En las emergencias hay emergencistas, emergenciólogos, internistas, que son los que manejan cualquier emergencia, y en todos los hospitales no hay tomógrafo. ¿Cómo se diagnostica finalmente un infarto cerebral, un ictus? Bueno, el diagnóstico es clínico, ¿no? Clínico. Hay signos que nos indican que hay una lesión cerebral, desde simplemente un trastorno visual hasta un trastorno motor mayor o un trastorno de conciencia severo, dependiendo del grado de la lesión. Lo que pasa es que cuando la lesión es apenas perceptible y la persona no siente mayores síntomas, es ahí donde generalmente dejan pasar el evento. Ya cuando son trastornos mayores no les queda otra que la familia llevar al hospital al paciente. Lo que debemos evitar es que eso llegue a extremos mayores. Y cuando el hospital tiene tomógrafo y se le indica, el emergenciólogo indica una tomografía cerebral, una tiene que tener un control posterior suficiente. Lo ideal es primero hacerle una tomografía, sirve de entrada para ver la magnitud del daño y sobre todo para que haya sido un infarto hemorrágico, porque el tratamiento para un infarto isquémico es diferente a un infarto hemorrágico. Un infarto isquémico, inclusive si es un infarto pequeño, se puede usar una trombolisis, por ejemplo. Un infarto hemorrágico no. Explíquenos al público qué es trombolisis. Ya, la trombolisis se usan unas sustancias que se introducen a través de la vía endovenosa para generalmente un trombo o un obstáculo que se ha formado un amasijo de plaquetas dentro del trayecto de las arterias. Entonces se inyecta esa sustancia y sirve para debilitar, para destruir ese trombo, y vuelve el flujo de sangre a restablecerse y Ahora tenemos de plazo para hacer una trombolisis en emergencia. bueno, es el periodo de ventana, 4 horas. 4 horas, o sea que esa es la importancia de llevar al paciente a la emergencia lo más pronto posible, porque estas 4 horas son fundamentales. Ahora, lamentablemente no creo que todos los hospitales puedan realizar la trombolisis, hay que tener algunas condiciones. Claro, de hecho la condición principal es que haya un tomógrafo que nos permita ver inmediatamente la imagen para saber con qué estamos actuando, ¿no es cierto? Y en el caso de una hemorragia no se podría. No, definitivamente, porque la hemorragia es una ruptura de una arteria que sale el flujo de sangre hacia meninges, si es una hemorragia subaracnoidea, o sea, por fuera del cerebro. El cerebro tiene una envoltura que se llama meninges, o si es un sangrado intracerebral, o sea, sangra dentro del cerebro, y obviamente la trombolisis, que sirve para evitar que se coagule, no le podemos dar a una persona que sangra porque lo haríamos sangrar más. O sea, le haríamos más daño. Claro. Por eso la importancia de hacer la tomografía para definir si es un infarto o una hemorragia. Si es un infarto y estamos dentro de la primera 4 horas y estamos en un ambiente con todas las condiciones, podría recibirse el tratamiento importante de la trombolisis. Y cuando ya se determina que no se va a hacer trombolisis, pero ya se determina que un paciente ha tenido un infarto cerebral, un ictus, ¿cuál es el tratamiento que se le da en general? De hecho, el tratamiento es un antiagregante plaquetario, aspirina u otro análogo, medicinas para bajar el colesterol, pero no porque la persona tenga colesterol alto, sino es que sirven también para proteger las paredes de las arterias y enfocarse cuál fue la causa del infarto. Presión alta, colesterol, diabetes, corazón, se usa el eco
Doppler de arterias carótidas y vertebrales para ver cómo está el continente, o sea, cómo están las paredes de las arterias. Hay paredes de arterias en gente joven que son elásticas y en gente mayor pierden elasticidad, están más rígidas, están más llenas de grasa, pero que lo que es propio de la edad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si hacemos una analogía, si cortamos el tubo de desagüe de cualquier caño, vamos a encontrar que adentro hay un sarro. Ese sarro es lo que se va acumulando con el igualito. En las arterias nuestras hay un acúmulo, por eso que se van engrosando en las paredes de las arterias, y lo que tenemos que hacer es evitar que el engrosamiento de esta sea mayor. Una estenosis de 70% es indicación quirúrgica. Menor de 50, 70, el tratamiento es más médico, y 30% para abajo ya generalmente son lo que encontramos normalmente en una persona de cierta edad. El tiempo nos ganó, lamentablemente el tiempo es un poco cruel en estos medios, pero quisiera unas palabras finales para que se dirija al público con respecto al ictus, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿Qué nos recomienda a su público? Bueno, de hecho, tratar de identificar si tienen algún factor de riesgo, evaluarse básicamente la presión. La presión es una enfermedad silenciosa, mucha gente la descubre cuando ya tuvo un evento isquémico. Controlar la alimentación, el tipo de alimentación, llevar una alimentación mucho más sana a base de ensaladas, aceite de oliva, pescado graso, tratar de proteger el cerebro comiendo, por ejemplo, brócoli, ¿no? El brócoli tiene citicolina y la citicolina forma parte de la envoltura de la mielina de las neuronas que encontramos en el cerebro. El ajo es un buen protector de arterias, y tratar de llevar pues una vida saludable. Eso implica hacer ejercicio, actividad física, porque lo que no se usa se atrofia. Muchísimas gracias, doctor. Si alguien desea contactar con usted, algún consultorio, algún email o algún celular. Bueno, en mi correo electrónico, miguel.uchuya, uchuya con Y, uchuya, @gmail.com. Y en la clínica Montefiori lo pueden ubicar. En la clínica Montefiori sí, tengo días de consulta en la clínica. Tendrían que llamar al número de la clínica para eso. Muchas gracias. Fue esta primera parte de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores. Gracias. Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores Televisión. En esta segunda parte, dedicada al ictus o infarto, accidente cerebrovascular, tengo a la doctora Mónica Parra Otárola, médico rehabilitadora, miembro del Comité Nacional de Rehabilitación de Salud y el jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Castilla de Salud y médico rehabilitadora de la Clínica San Pablo. Mónica, bienvenida y muchas gracias por venir. Buenas noches. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu especialidad, medicina física y rehabilitación? Es bueno decir, existe mucha confusión en cuanto al nombre. Algunos nos dicen médicas fisioterapistas, lo cual es un error, ¿no? Antiguamente se llamaba medicina física y rehabilitación. Últimamente, así como en San Marcos, que hemos hecho el posgrado, el título sale como médico rehabilitador, como lo has dicho ya tú. ¿Por qué? Porque es un
un término más amplio. Antiguamente la rehabilitación era solo física, entonces todo era médico físico, terapista físico o fisioterapista. En cambio la rehabilitación, como es integral, es física, ocupacional, abarca el área del lenguaje y ahora, como ya te voy a decir, el enfoque es inclusive social, más amplio, ¿no? Entonces el término que engloba todo es médico rehabilitador, ¿no? Esa es la especialidad. Muy bien. Y cuéntanos al público por qué por qué escogiste esta especialidad. Bueno, siendo todavía estudiantes, ¿no? Tengo una sobrina que nació con mielomeningocele de hidrocefalia y he vivido en carne propia las bondades de la rehabilitación, ¿no? Cómo la rehabilitación cambió la vida de mi propia sobrina y eso ha sido bastante importante en cuanto a mi decisión de esta especialidad, ¿no? Hoy día estamos conversando sobre los ictus. Hemos visto que es una enfermedad muy frecuente, es la primera causa de mortalidad en el mundo, la primera causa de discapacidad en el mundo y la tercera de mortalidad. Es muy frecuente y muy importante. Básicamente la orientación está en la prevención, pero cuando ya se da el infarto cerebral, el ictus, y el paciente tiene el diagnóstico, ¿en qué momento se debe hacer la rehabilitación? Sí, es importante esta pregunta porque antiguamente, tú sabes, la rehabilitación era la última etapa, ¿no? Se esperaba mucho y esto ¿a qué conllevaba? A que ya el paciente nos llegaba a nosotros con las secuelas muy severas y difíciles, hay veces, de poder corregir. En cambio ahora, a nivel mundial, ¿no? Los que trabajamos en hospitales y tenemos acceso a pacientes agudos, desde las 24 horas de sucedido el evento, una vez estabilizado el paciente, entramos nosotros a empezar la rehabilitación. O sea, la pueden hacer incluso en la emergencia. Las áreas de... Antes que suba a piso. Inclusive en Castilla. Yo tengo el paciente que entró a emergencia e inmediatamente nosotros estamos entrando a ver, de acuerdo al tipo de daño que tenga, que vamos a trabajar. O sea, cuanto más temprana sea la rehabilitación, como te digo, en la literatura se dice desde 24 hasta 72 horas. Qué importante, o sea, porque se puede perder tiempo, ¿no? El paciente claro, puede... o sea, cuanto más tardía se inicie la terapia, las diferentes terapias, la recuperación es un poco más lenta. ¿Y qué tipo de terapias de rehabilitación se ofrece al enfermo? Como te dije al inicio, la rehabilitación es muy grande. Sí, pero ahora sí puede desarrollarnos un poquito cada una. Depende del lugar, la localización de la lesión, que es la que nos va a dar qué tipo de déficit tiene el paciente. Si es motor, si es sensitivo, si es sensorial, si tiene un problema de lenguaje, o muchas veces van asociados a problemas de deglución. Por eso nosotros trabajamos con terapistas del lenguaje, a veces desde como te digo, 24 o 48 horas, no porque queremos que el paciente hable inmediatamente, sino por el problema de deglución. Tenemos pacientes que tienen problemas de deglución, entonces a ellos tempranamente para irlos pasarlos a vía oral nos piden que le trabajemos eso. Y como te digo, va a depender. Si el problema es de déficit motor, empezamos con todo lo que es físico, ¿no? Si es problema de, como te digo, de deglución, eso trabajamos con el de lenguaje. Si es un problema sensorial, vamos trabajando con terapia ocupacional, ¿no? Vamos enfocando, o sea, nosotros trabajamos con todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, de acuerdo, o sea, por eso es que primero entra el médico, ¿no? Entre el médico que habla ya sea con el neurólogo de cabecera o el médico que lo esté tratando, ¿no? Porque en el adulto mayor el paciente es pluripatológico. O sea, no tiene una sola enfermedad. Yo cuando hice la residencia, hice un estudio justamente sobre la localización del daño tomográfico y la capacidad funcional, si había alguna correlación. No existe correlación, o sea, yo encontré que no era significativa. Entonces, es importante que el manejo sea muy de la mano con el médico de cabecera. ¿Por qué? Porque, como te digo, o sea, el paciente adulto mayor tiene diabetes, tiene hipertensión, entonces, algunas veces,
antiguamente, cuando no había el geriatra, entonces teníamos que hablar con el cardiólogo, con el neurólogo, hacíamos junta médica, inclusive en el Almenara, para poder decidir cómo empezar. ¿Por qué? Por ejemplo, si tienes un paciente que está anémico, severo, por una insuficiencia renal y todo, venía algún neurólogo o alguien que desconocía el resto de enfermedades del paciente, porque algunos a veces ven su propia especialidad y no lo ven integralmente. Entonces me decía, doctora, ya quiero que lo siente, ya quiero que lo pare. Entonces yo le digo, perdón, tiene 4 de hemoglobina, tiene 5 de hemoglobina, no lo puedo Claro, ver. eso sería el manejo de los factores de riesgo. No, del momento de compensarlo al paciente. Entonces es importante el trabajo en equipo. Concomitantes, ¿no? Con todos los especialistas cuyas enfermedades tenga el paciente, ¿no? Aparte, ya nosotros como especialistas, ¿no? Y la terapia de un enfermo que ha tenido un infarto cerebral, un ictus, ¿se realiza en la cama o puede bajar al servicio de medicina física? Como te digo, depende en qué estaría esté, si está, y también del grado de la lesión, pues, ¿no? Hay pacientes completamente comprometidos que, obviamente, por eso es que va el médico y decide, ¿no? El paciente puede ser llevado a piso, puede sentarse, puede ser trasladado o no. Está con ventilador, está con otras cosas. Claro, entonces, por eso es que en la interconsulta vamos y vemos la condición del paciente. Si el paciente está estable, se le lleva al servicio. Si no está estable, solamente en su cama. Y el alta médica debería continuar, lógicamente, con las terapias, con todas las terapias. Sí. La ocupacional, la física, la de lenguaje. Como te digo, o sea, cada paciente es único. Cada paciente tiene un plan de tratamiento, unas metas, por eso que en cada paciente vemos qué vamos a usar. Ahora, al alta siempre es necesario continuar en forma ambulatoria, no hay un tiempo específico. Eso iba a preguntar. Cada paciente es único, como te digo. Muchos de los problemas que tenemos es que los pacientes entran en depresión, y por más que tomen sus medicamentos, este factor emocional, por eso trabajamos también con psicólogo, o sea, el psicólogo tiene que ayudarnos en esa parte, tienden, o sea, el peligro es que hagan un segundo evento. Entonces, tú estás yendo bien, tú ya estás para darle el alta y de pronto te hacen un segundo evento. Por eso es importante irlo viendo, ¿no? Para además involucrar a la familia. ¿Por qué? Porque este paciente en casa, si la familia no se involucró en el tratamiento o desconoce en qué tiene que apoyar al familiar, si él viene 1 o 2 veces a la semana a la terapia, no es nada. Mucho nosotros, el 50% del tratamiento es trabajado con la familia. Es decir, las tareas que aprende en el centro de rehabilitación las tiene que continuar en la casa con el soporte de la familia. Es muy importante y en su medio, porque qué bonito, yo vengo a un servicio, qué lindo, con todo, con mis aparatitos, todo. Voy a mi casa donde tengo una silla, una camita así y nada más. Y vengo solo 2 horas. O sea, ¿voy a rehabilitar a ese paciente? Eso es importante. La doctora, vamos a tener un primer corte con zona geriátrica del espacio del adulto mayor. Estamos con la doctora Mónica Parra, médica rehabilitadora. Volvemos. Con zona geriátrica del espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión. Estamos en la noche del ictus y en esta oportunidad con la doctora Mónica Parra, médica rehabilitadora. Mónica, estábamos hablando de la importancia de la familia. La familia tiene que involucrarse en la enfermedad de su familiar y debe de continuar las terapias. En general, ¿cuántas veces a la semana se debe de hacer las terapias? ¿Cuál es lo ideal para que nuestro paciente recupere la máxima función que ha perdido por esta enfermedad?
Mira, igual que en la prescripción de la terapia, es una cuestión muy personal. O sea, cada paciente igual es único. Así es. O sea, tengo pacientes que van muy bien con una vez a la semana, otros que necesitan 2, otros que necesitan 3. No te podría decir que todos tienen que ir 1 o 2 veces. Va a depender del paciente. No, pero esa es la terapia en el centro y en la casa. No, en la casa es diario. En la casa se le modifica, inclusive se le hace adaptaciones en el hogar. Te decía que una de las fortalezas de salud es que tenemos el PADOMI, que es Programa de Atención Domiciliaria, donde los licenciados van al domicilio y le enseñan qué cosas, qué adaptaciones tienen que tener. Inclusive empezando desde el baño, desde la cama, o sea, qué cosas tiene que hacer, porque nuestra meta es lograr la mayor independencia posible. Claro, ese es el objetivo. El objetivo es ese. O sea, el paciente llega, bueno, con todo, obviamente, con toda la depresión, ¿no? Y la falta de voluntad, inclusive de salir adelante, porque realmente es una enfermedad que a cualquiera te lo lleva al piso, ¿no? Existen las barreras arquitectónicas y las ayudas, ¿no? Entonces hay que tratar de eliminar las barreras arquitectónicas para que el ambiente de nuestro paciente sea lo más amigable. Principalmente en el hogar. Y crear ayudas en la ducha. Claro, inclusive el terapeuta ocupacional, por eso te decía, nosotros en el adulto mayor trabajamos más con el terapeuta ocupacional, porque él hasta le fabrica aditamentos para poder subirse el cierre, para botonarse, para comer, para cepillarse. A eso le llamamos nosotros actividades de la vida diaria. Es básico que pueda lavarse, que pueda comer solo, que pueda vestirse solo, ¿no? Claro, la idea es que el adulto mayor o cualquier persona vuelva a ser lo más independiente posible. Pero más el adulto mayor. ¿Por qué? Porque en el niño va aprendiendo y se va adaptando. En cambio, el adulto mayor que fue independiente y de pronto perder todo, le es mucho más difícil adaptarse a que no pueda ser independiente. Y en esas pequeñas cosas, ponte también en su lugar, que no puedas ni lavarte la cara, ni cepillarte, ni comer solo, que alguien te dé de comer, es traumático. Entonces, eso es lo primero que nosotros empezamos a trabajar y es una de nuestras primeras metas, ¿no? Tú has hablado de actividades de la vida diaria. Nosotros los geriatras utilizamos algunas escalas y herramientas para medir actividades de la vida diaria, la escala de Katt, de Bartel. ¿Ustedes tienen en tu especialidad alguna escala o algún sistema de clasificación? Sí, mira, escalas hay muchas, como tú bien lo has dicho. Dentro de salud, la que es salud y también la Clínica San Pablo se está estandarizando es la de Bartel, ¿no? Bartel. Sí, pero a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha creado una clasificación, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y de la Salud, ¿no? El CIF, conocido CIF. Nosotros ya como país estamos siendo instruidos por la OPS hace 5 años más o menos. Salud está trabajando activamente para difundir esta clasificación que es más o menos como el CIE-10 para las enfermedades, es el CIF para nosotros para lo que es discapacidad. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Es una clasificación que tiene un enfoque integral. O sea, es la persona con sus limitaciones, sus deficiencias y cómo se desarrolla dentro de su entorno, ya sea familiar y social. O sea, no es solo el paciente y su enfermedad, sino tiene un informe psicosocial. Claro, o sea, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Porque tú puedes, por ejemplo, inclusive hemos visto personas que solamente por la edad, que es uno de los factores que toma en consideración el CIF, o sea, el CIF toma en consideración estructura, función, actividades y participación y el medio ambiente, el entorno. ¿Ya? Dentro del entorno también considera los factores personales, como la edad. Entonces, a muchas personas, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Mi mamá tiene 84 años. Mis hermanos dicen, uy, no, que no haga nada, ya no la sacan. Entonces, ¿quién dice? Ella no tiene ninguna enfermedad. No, es que ya está mayor. No. Entonces, por eso la familia, o sea, ella no tiene discapacidad,
No hay una enfermedad que le esté produciendo. ¿Quién la está discapacitando? La familia, el entorno. Una cosa es el papá, la mamá engreírlo, pero otra cosa, pero no a los extremos. La persona tiene que ser independiente, comer solo, bañarse solo y salir a la calle solo. Si no puede estar solo, con alguien, pero Con salir. pero dejarle que él lo haga. No decir, no, no puedes. Qué buen mensaje, lo hagas. qué buen mensaje, porque eso lo hace mucha gente sobreprotectora, ¿no? Ya no barra, no haga nada, pero la viejita quiere pues lavar su calzón, quiere hacer algo, que lo haga, ¿no? Y continuando sobre el rol de la familia, es importante que, si bien es cierto, quieren a su familia, no llegar al extremo de la sobreprotección, ¿no? De discapacitarlo. O sea, lo llegan a discapacitar. O sea, el paciente está muy bien, pero la familia lo discapacita. Ok, entonces al adulto mayor que puede realizar sus cosas, que le realice. Incentivarlo, motivarlo, porque cuando el problema de la edad es que cuando dejas de hacer las cosas, desaprendes. Al contrario, hay que darle, si es cierto, darle ahí una ayuda, por ejemplo, si ya no puede caminar bien, darle un bastón, si hay que acomodar los baños con agarradores, ¿no? Acondicionarle, darle las facilidades, pero que lo pueda hacer solo. Una mala costumbre que veo es de que venden bastones, andadores, y la gente los compra como quien compra un pantalón. Esto es indicado por un profesional. ¿Por qué? Yendo solamente un ejemplo, ¿no? El bastón. Si el bastón yo no lo mido porque hay que medir la altura exacta, en lugar de ser una ayuda, al contrario me hace daño, porque si está muy corto, encorvo y malogro la columna. Si está muy alto, malogro el codo, el hombro. Miren la importancia de no comprar bastones, cómprenlos, pero luego que un especialista lo haya indicado, porque no es con cuestión prescripción médica. El más bonito o el más elegante, no, tiene que ser por prescripción médica. Mónica, me mandó el tiempo, pero antes de terminar, un mensaje final a la familia, a tus pacientes, a los enfermos que han tenido un ictus. Ya. El mensaje es de que tienen que involucrarse toda la familia o las personas que vivan con el paciente y seguir las indicaciones del médico. Sería bueno que no abandonen los tratamientos. ¿Por qué? Porque esto conlleva, y ya lo vemos en las estadísticas, a la recaída y, como ya lo dijo también, la muerte del paciente muchas veces, ¿no? O sea, no es un problema fácil de manejar, es un problema delicado, que ya el paciente se salvó de morir, entonces no hay que ponerlo en riesgo solamente por abandonar el tratamiento. Y evitar que adquiera otro ictus, Un ¿no? segundo evento. Ese problema es prevenir un segundo evento. Muy bien, ha sido antes, muchísimas gracias. Si te quisieran localizar alguna clínica, algún teléfono para que la gente se ponga en contacto contigo. Mi correo, mparraotarola@yahoo.com. ¿Puedes repetirlo? mparraotarola@yahoo.com. Estuvo con nosotros la doctora Mónica Parra Otárola, médico rehabilitadora, quien nos conversó sobre la rehabilitación en el ictus, en zona geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores. Nos vemos en una segunda oportunidad. Gracias. Gracias.